buenas noches. Tengan ustedes pues una muy calurosa bienvenida de parte de nosotros. Nos alegra que hayan podido acompañarnos. Nos hubiera gustado que fueran más, pero el Señor pues trajo hoy a las que querían que escucharan esta enseñanza. Espero que en el Señor podamos ser confrontadas, podamos ser animadas, podamos ser edificadas con su palabra a través de lo que el Señor permite que hablamos hoy. Hermana Luz, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Hoy continuamos con el estudio del libro contracultural, el llamado de la mujer verdadera. Hablaremos del capítulo 5. El capítulo 5 se llama Una mujer conforme al corazón de Dios. Y empezando, después de la bienvenida, con oración. Podemos inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias por el regalo de la vida, Dios, por el privilegio que nos has dado como mujeres de ser dadoras y sustentadoras de vida. Señor, ayúdanos a profundizar en tu entendimiento, en tus caminos y en el llamado para nosotras a ser madres verdaderas conforme a tu voluntad y con un corazón agradable delante de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, el día de hoy la hermana Luz viene como con una pinta diferente. ¿Sí lo han notado? Bueno, nuestra hermana Luz el día de hoy está caracterizando la mujer que vamos a estar como analizando el día de hoy a través de su palabra, y voy a aprovechar como para tener una breve idea de quién es, hacerle una serie de preguntas. Bueno, hermana, buenas noches. Cuéntenos de qué época nos acompaña. Buenas noches. Sí, de los tiempos de los jueces. Qué interesante. ¿Eso fue hace poquito o hace rato? Hace mucho, mucho tiempo ya. Bueno, cuéntenos cómo era el mover social de esa época. En ese entonces la sociedad estaba muy desordenada y era una época donde no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía y los sacerdotes no servían con temor reverente al Señor. Bueno, ¿cómo será eso de no tener rey? Imagínese uno sin tener quien lo gobierne, ¿cómo será el desorden y el caos que se debe vivir, no? Debe ser bastante difícil esas circunstancias. Y bueno, y en medio de todo ese caos, ¿usted en algún momento se vio como con alguna situación difícil? Sí, mi esposo, él decidió tener otra esposa y él decidió vivir en poligamia. Y ella se comportaba como una rival conmigo. Además de eso, me despreciaba por no tener hijos. Mi hermana, ¿y usted cómo hizo para mantenerse en ese matrimonio? ¿No de pronto hubiera sido mejor huir? Debe ser muy, muy doloroso todo esto. ¿Cómo hizo para poder vivir con estas circunstancias tan difíciles? Sí, muy difícil, pero no imposible. Llegué al punto de donde estaba muy atribulada, vivía enojada, llorando por todo, no comía, estaba muy, muy amargada. Pero un día me levanté y me refugié en el Señor entregando a Él todas mis penas y mis cargas. Fue mi vehículo de salida. Bueno, gracias a Dios había un refugio y había una esperanza. Hermana, ¿y cómo, en dónde, en qué parte de la escritura podemos mirar para poder como entender un poco mejor la historia? Así es, para entender esto mejor, cómo fue mi proceso de vida, vamos a leer la Biblia en 1 Samuel 1, del 1 al 28, por favor. Bueno, entonces nos gustaría que ustedes nos ayudaran versículo a versículo con la lectura. 1 Samuel, capítulo 1, del versículo 1 al 28. 1 Samuel, capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroán, hijo de Eliú, hijo de Tu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida,
porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Elcana, su marido, le respondió: Haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Amén. Interesante, ¿no? Sí, un poquito largo, pero era necesario leerlo para como ubicarnos un poquito. Bueno, la hermana Luz al comienzo nos estaba mencionando que vamos a estar estudiando hoy el capítulo 5, que es una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Y alguien sabe quién es esa mujer que estoy representando hoy? Ah, muy bien. Bueno, como leímos en 1 Samuel 1, desde el versículo 1 hasta el 28, vemos hay muchos matices, ¿no? Vemos primero a una mujer que está muy dolida, muy sufrida. Debido a eso, nosotros decidimos dividir la enseñanza a 2 puntos. El primer punto lo titulamos Dolor y Frustración. Y vamos a estar analizando el versículo 1 y 2 de 1 Samuel 1 para poder identificar 2 problemas. El primer problema que ustedes pueden ver ahí, si quieren volver a mirar ahí el versículo,
habla que el Cana tenía 2 mujeres. Ese es el primer problema, que el Cana tenía 2 mujeres. ¿Cómo se le llama a eso cuando uno tiene 2 mujeres? Poligamia. Nosotros sabemos por la palabra del Señor que eso no es de acuerdo a su voluntad, que el Señor desde el comienzo, desde Edén, dejó muy claro que Dios disponía para cada hombre una sola esposa. Y obviamente en medio de ese contexto cultural, uno que puede darse cuenta qué causó en ese matrimonio que hubiera 2 esposas, causó discordia, un poquito de discordia, o mucha discordia. ¿Ustedes qué creen? Bueno, también podemos evidenciar en la palabra también esto, que muchos otros hombres de la palabra también, de la Biblia, vivían en poligamia. ¿Ustedes recuerdan algunos de ellos? David, Jacob, Salomón, pero tenía muchas. Bueno, eso era recontra poligamia. Abraham. Abraham también. Bueno, esa poligamia, como les estaba mencionando, no es el ideal creado por Dios, pero aún el Señor en su soberanía permitió que cada uno de estos hombres y el resto del pueblo de él eligiera cómo quería vivir. Ellos eligieron desobedecer y el Señor permitió, porque pues como sabemos Dios no creó robots programados, sino nos dio la libertad de elegir si obedecer o desobedecer sus mandamientos. Bueno, y entonces esta poligamia hizo que dentro de esos hogares hubiera mucho sufrimiento, mucho dolor, muchos disturbios y una dinámica familiar realmente compleja. Y realmente podemos mirar que cada vez, tanto en ese tiempo como a través de la historia, como actualmente, cada vez que se ve alterado la institución del matrimonio, siempre va a haber ese mismo problema. O sea, no es diferente lo que se vivió en esa época a lo que se vivió ahora. Todo el ambiente que está detrás de la poligamia es dolor y sufrimiento. El hecho que hayan habido más de un matrimonio, si haya habido una separación, hayan hijos de cada matrimonio, eso trae mucho dolor y mucho sufrimiento y realmente son situaciones muy, muy difíciles de sobrellevar. Y podemos entonces abrazar con gran gozo el hecho que el Señor nos dejó a través de su palabra la muestra de la institución del matrimonio perfecto, que es el Edén. Que sabemos que a pesar de que estemos en este mundo caído y pecaminoso, el modelo de Edén es el que debemos abrazar y el que debemos pedirle al Señor que nos ayude a poder mantener en medio de nuestro pecado y nuestra maldad, que Él sea el que sostenga nuestros matrimonios. Bueno, ¿qué otro tipo de alteraciones podemos ver el día de hoy en los matrimonios? O sea, adicional a la poligamia, que pues ahora también se vive de pronto, no solamente, digamos que abiertamente en otras culturas, en otros países se vive, pero digamos que en nuestro país, aquí en Bucaramanga, ¿qué otras cosas se ven que alteren el orden del Señor para el matrimonio? Infidelidad, adulterio. Invertir los roles de cada uno. El feminismo y el machismo. Ok, esas son algunas. También vemos el divorcio, también uno, digamos que por redes sociales uno ve y el hecho de que hay personas que deciden casarse con animales, con objetos, con personas del mismo sexo también, completamente apartadas del orden y la institución del matrimonio que Dios quiere que se lleve a cabo. Debemos recordar y estar reconociendo que lo que está en juego a través de estas realidades que viven diferentes personas es la verdad de Dios, y que cada vez que esto sucede es un total atentado contra el plan bueno y perfecto del Señor, y los resultados que van a llevar a cabo esa situación es dolor y mucho sufrimiento. Así es. Y el segundo problema que vemos acá es la exasperación de Penina, en 1 Samuel 1, de 3 al 5. Aquí vemos que el Cana tenía las 2 esposas, ¿cierto? Una se llamaba Ana y la otra Penina. Ana no tenía hijos y Penina sí. Con todo el gusto ella lo hacía, ¿para qué? Para sacar de quicio, para, como en nuestro idioma coloquial, sacarle la piedra, o sea, dejar de que ella fuera feliz. O sea, que ella fuera feliz y aceptara de que una mujer que no tiene hijos también puede servir a Dios y ser feliz, ¿cierto? Pero no, ella era una mujer que exasperaba a Ana. Es muy probable que el Cana se haya casado primero con Ana, pero al no tener hijos o descendencia con él, se casó con Penina. El Cana daba a Ana una parte especial. Él afirmaba cuánto amaba a Ana y la valoraba.
La esterilidad de Ana era suficiente justificación para carta de divorcio, pero también para tener otras esposas. El valor en medio de la cultura en el que Ana vivía dependía de la descendencia que ella pudiera engendrar. Entonces, una pregunta para que alguien la responda. ¿Qué define nuestro valor como mujeres en este tiempo? Yo creo que nuestro valor como mujeres pues nos lo da el Señor, ¿no? De que somos sus hijas, de que somos criaturas suyas, de que al igual que cualquier persona o hombre en este caso también, tenemos características súper diferentes cada quien, que nos hace especiales, tenemos cada quien una personalidad, un carácter, una huella digital diferente, un rasgo físico diferente, y eso debería hacernos sentir especiales y sentirnos que nos define, ¿no? Que nos da valor. Exacto, así es. Pero en la sociedad en la que vivimos, donde hay mujeres que no conocen a Dios, no conocen la verdad, ¿qué las está definiendo en este momento? Pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la moda, su físico, sus conocimientos intelectuales, sus logros. Exacto. Esta es la respuesta que dio la hermana Amalia, es la correcta. Pero como estamos en este mundo donde la gente se deja llevar por lo que está a la moda, prácticamente decirlo, que está en el pedestal de la sociedad, entonces sí, porque dice nuestro valor nos lo da Jesús, nuestro Salvador. Si no es así, ¿en dónde está nuestro valor? ¿Cierto? Entonces, miremos ahora la declaración final del versículo 1 de 1 Samuel 1. Dice, Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí vemos la soberanía de Dios y en plena acción. ¿Por qué Dios no le había concedido hijos a Ana? ¿Por qué sería? Tranquila. Porque así él lo quería. Sigamos. Otra pregunta. Dice, ¿pedía Dios hacer una mujer que fuera estéril? ¿Cierto? Exacto, sí. Y en esta situación es parte de su plan bueno y perfecto. En los tiempos de los jueces y demás, había muchas mujeres estériles. Dice, yo sé lo difícil que puede ser para algunas mujeres leer y meditar en esto. ¿Qué si el plan perfecto de Dios es que una mujer no pueda tener hijos naturales? Otra pregunta. No dudemos, Él tiene un propósito para esto. ¿Esto hace a Dios poco convincente? ¿Lo hace insuficiente? ¿Lo hace indiferente? ¿O sigue siendo el Señor soberano de todo? Sí, qué bendición es, ¿verdad? O sea, tener esa certeza de que Dios es soberano, ¿no? Eso da mucha paz, saber que a pesar de que nosotros somos falibles y podemos ser, digamos, en algún momento desobedientes, o sea, por más de que nosotros intentemos salirnos como de los estándares del Señor, o sea, eso no va a cambiar la realidad de que Dios es soberano y lo que Él tiene planificado se va a llevar a cabo. Realmente toda esta situación que estaba viviendo Ana se trataba de Dios obrando en su soberanía, llevando a cabo de muchas maneras que de pronto ella no alcanzaba como a medir o a entender, de una manera muy, muy inescrutable, muy como sin límite, y el Señor estaba ahí orando en medio de eso. Y la esperanza, si bien la esperanza de Ana, digamos, estaba en el Señor, pero aún así estaba pasando por un momento de aflicción, y ella necesitaba realmente que esa situación que ella estaba viviendo fuera satisfecha. Y hasta ese momento, en medio del dolor y la frustración que ella vivía, no solamente porque su esposo de pronto tenía una segunda mujer, que estaba sin poder tener su hijo, ella aún estaba pasando por un dolor, pero estaba casi en un punto culminante donde ella iba a poder ver la soberanía del Señor también al darle esa libertad. Una pregunta que quiero hacerles: ¿podemos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida ahora mismo, a pesar de que no recibimos lo que queremos, aún sea con cosas sencillas? ¿Es fácil para nosotros realmente aceptar esa voluntad de Dios? No lo es. No lo es. No. Pataleamos y hacemos de todo para torcer la mano de Dios, ¿no?
En medio de eso, yo pues en el proceso de hacer el estudio con Luz, le decía, Luz, ¿cuántas veces hay que orar por una sola cosa? Bueno, ahí me quedé como nos quedamos pensando en eso y meditando, pero realmente a veces uno ora y ora y ora y ora por una sola cosa, como queriendo que el Señor le voltee a uno la hoja y diga, bueno, como que ya, ahora sí, pero realmente no, la soberanía del Señor no, Él no se deja manipular. Bueno, recordemos que todo lo que nos sucede en nuestra vida pasa por el filtro de la bondad, la sabiduría, el amor de Dios, y que eso debe ser suficiente para que nosotros podamos confiar completamente en Él. No sé si a ustedes les pasa, pero bueno, a mí me pasa que sabiendo lo que el Señor hizo a través de la obra de Jesucristo, en mí nace ese deseo y esa como intención de decir, Señor, gracias por amarme, porque por ese amor que recibí ahora yo puedo amarlo. Pero cuando viene la parte de confiar en esas cosas que realmente salen de los límites de uno, como que uno es muy difícil, es un proceso como que es individual en cada persona y que lleva su tiempo en cada persona. Y pues lo que el Señor quiere llevarnos a través de esta vida de Ana es a entender que debemos completamente confiar en Él. Bueno, a veces Dios permite que hayan en nuestras vidas no solamente las situaciones, circunstancias, digamos en el caso de Ana que era la esterilidad, sino que adicional a eso a veces también hay como circunstancias alrededor que ayudan a que ese proceso sea no tan llevadero. Y en este caso estaba Penina, una persona que era odiosa, que todo el tiempo estaba buscando la oportunidad de que pues Ana se sintiera cada vez más atribulada de lo que ya estaba. Es probable que las mujeres sarcásticas de esa época sean similares a las de esta. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que no han cambiado mucho y que con el paso pues de los años pues simplemente la cultura va como modelando y cambiando un poco eso, pero yo creo que eso siempre se ha mantenido. No sé si a ustedes les resulte fácil, pero para mí digamos que sí lo fue, el hecho de imaginar que era vivir año tras año en esa situación con esa mujer que estaba ahí, que la palabra dice que cada vez que subían a dar esa ofrenda al Señor anualmente, ella como claro, de ver que el Cana le daba la parte escogida a Ana a pesar de que no tenía hijos, estaba ahí todo el tiempo ahí al punto que Ana estaba muy, muy dolida, muy afectada por eso. ¿Qué tan frecuente nos preguntamos qué estará haciendo Dios tratando de santificarnos, de limpiarnos a través de todas las situaciones que nosotras vivimos? Y también nos lleva a mirar esto, que no solamente Ana pasó por esto, sino que también otras mujeres de la Biblia pasaron por infertilidad, ¿sí? Por ese sufrimiento de sentirse incompletas, de sentir que no tenían valor. ¿Qué otras mujeres ustedes han escuchado en la palabra que hayan vivido esta situación? Sara, Elizabeth, Raquel. Y ustedes recuerdan de pronto esto, en medio de ese proceso, ellas cómo se sentían estando en esa situación. Por ejemplo, a mí me pareció muy curioso, por ejemplo, en el caso de Raquel, que ella dijo que prefería morir si no tenía hijos. O sea, imagínese el nivel de afectación tan berraco que tenía la pobre mujer para sentir que, o sea, no, como que no tengo propósito de haber nacido, ¿para qué? Si no voy a tener hijos. En el caso de Elizabeth, ella sentía que las miradas de las personas alrededor era como una afrenta sobre ella, o sea, como que todo el tiempo estaban viéndola y como que diciendo, uy, esta ni siquiera tuvo hijos, quién sabe qué había pecado, qué había hecho. Entonces realmente es una nación culturalmente en ese entonces muy, muy difícil. Si lo traemos al hoy, pues realmente ya más bien no quieren tener hijos las mujeres. Entonces, bueno, hermana, háblenos acerca de la segunda parte del tema de hoy. Sí, seguimos con oración y entrega. ¿Por qué oración y entrega? Porque en medio de eso ella tenía un gozo tras la renuncia, un acto de agradecimiento. Vemos en 1 Samuel 1:9 la parte A, donde dice, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. No sabemos en qué posición estaba Ana, ¿cierto? Se levantó. Sí, ya, se acostada, arrodillada, o sea, no sabemos la posición, pero aquí solo lo especifica que se levantó. Y entonces en 1 Samuel 1 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente.
Entonces ella dice, voy a entregar esta carga porque ya no puedo más sobrellevarla. Ya estaba demasiado atribulada. Cuando una persona llega a ese punto es porque de verdad está que explota. Cuando llegamos a ese punto, es decir, Padre, recógeme en tus brazos eternos y rodéame con tu amor. ¿Por qué? Porque ya ningún consejo, ninguna amiga, ninguna persona a nuestro alrededor es suficiente para calmar esa sensación de dolor emocional también, espiritual. Si no vamos a Él, ¿a quién vamos a recurrir? Entonces aquí vemos y hagamos una pausa y dejémonos llevar por las palabras de Ana que bajen del cerebro a nuestro corazón. Dice en 1 Samuel 1:13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. No sabemos textualmente qué contenía la oración de Ana. Lo que sí podemos decir es que ella derramó su alma al Señor, entregó todo, y una de las evidencias es lo que ella responde al sacerdote Elí. ¿Qué le dijo Elí a Ana? ¿Ella estaba ebria? ¿Cierto que no? Ahí dice la Biblia. No. Entonces, a pesar de eso, ella respondió a Elí. Y dice que él había lanzado un juicio erróneo al pensar que ella estaba ebria. Allí se evidencia la piedad y la elocuencia al punto de que dejó al sacerdote Elí convencido de la sinceridad de su fe. Entonces, Ana respondió de acuerdo a lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. Y Elí, al ver su respuesta, respondió, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. En una de esas, yo leyendo decía que yo hubiese sido Ana, yo hubiese explotado. Yo hubiera dicho, ¿qué le pasa? O sea, no sé. Algo hubiera, porque esa era mi condición, no estaba ebria, estaba llena del dolor entregándole a Dios. Es como cuando uno no puede más y uno va y se pone a llorar y después se levanta livianito, como, ay, me quité este peso, este mundo que me agobiaba. Bueno, pues, y entendemos de que eso confrontó a Eli y él después fue cuando dijo, bueno, ve en paz y que Dios te otorgue la petición que has hecho. O sea, ahí se ve de verdad que la palabra de Dios está siempre confrontándonos, porque a veces uno en medio de que alguien le quiera hacer saltar a uno la ira, uno debe respirar profundo, recordar la palabra, memorizarla y bajarla de nuestro cerebro a nuestro corazón, siempre. Entonces, tengo una pregunta. ¿Podrías hacer la oración de Ana? ¿Podrías entregar a Dios la única cosa que anhelas de Él? Pero hemos clamado a Dios y aún así hay un silencio absoluto. No sabemos cuánto tiempo esperó Ana por la respuesta. ¿Cómo Ana pudo hacer este voto? Ella fue capaz porque el centro de su vida era Dios cuando desnudó su corazón vulnerable a Él. Por eso lo hizo. Porque anteriormente uno lee el capítulo y uno no dice, o sea, él no dice ahí cuánto tiempo pasó, sino cuando ella dijo, y voy a hacer esto, fue cuando ahí dijo, bueno, le entrego a Dios y el que obre, el que haga conforme a su voluntad. Seguimos con la hermana, el otro punto que tenemos de nuestra enseñanza. Bueno, el segundo punto, que es la oración y la entrega, una segunda parte que queremos enfatizar y que para nosotros fue muy importante, era parte de la entrega, del voto que hizo Ana al Señor. Uno dice, uy, ¿cómo fue a decir eso? Si era lo que tanto quería, ¿cómo lo pudo haber entregado, no? Usted fuera capaz de y ya me parece curioso, porque uno dice, más de uno como ser humano, ¿no? La disposición de uno como ser humano no es esa. Yo digo que, por ejemplo, yo le decía a Luz que en el caso personal, una situación que estaba viviendo, yo dije, el Señor me proveyó, me dio, y después me pidió. Y yo decía, pues, ¿cómo le voy a negar lo que me dio si es de Él? Yo decía, es diferente a la disposición que tuvo Ana, que antes de saber y tener la certeza que el Señor le iba a dar un hijo, y él dijo, Señor, si usted me da un hijo, yo te lo entrego. O sea, aprovechó el tiempo que tenía con él y lo preparó en lo que ella pudo y lo entregó al Señor para siempre. Bueno, esa entrega triunfante, la vemos que Ana esperaba la respuesta del Señor,
Y realmente después de que salió de la presencia, si en lo que le quedaba a ella eran días, semanas, meses, no sabemos si años por delante. Y en ese proceso, la palabra no especifica, pero para poder ella evidenciar el sí del Señor, o sea, tuvo que esperar un día a la vez. Y la palabra habla ahí que ella cuando salió ahí, que ya comió, bebió y no lloró más. Y pudo ella esperar en medio de ese tiempo. Y lo más asombroso es que la palabra dice que en el tiempo señalado, o sea, de acuerdo al tiempo que el Señor soberanamente había preparado para que Ana concibiera, para ese tiempo, Ana concibió y dio a luz a su hijo Samuel. Aquí en medio de ese capítulo de Samuel, uno dice, ahora uno tiene el privilegio de verlo en un capítulo, ¿no? Pero no sabemos cuántos días, cuántos meses, cuántas semanas fueron las que pasó para que pudiera ella ver esa respuesta, ¿no? Realmente, gracias a la palabra del Señor, podemos ahora ver esa historia de fe y de confianza de Ana. Esta manera del Señor mostrarnos su palabra nos ayuda para que podamos analizar esa experiencia que ella vivió y que podamos como meternos en el papel de ella, ponernos en el lugar de ella y podamos imaginar un poco el camino lento que ella tuvo que soportar, que sobrellevar para poder ver el cumplimiento de la promesa del Señor. Al cumplirse este tiempo que el Señor había dispuesto para que Ana quedara embarazada y tuviera a Samuel en su vientre, esto da a pensar que eso no fue como que salió la Ana de la presencia del Señor y apenas bajó otra vez a su casa, ya que un embarazo, no, eso da como a pensar de que tuvo ella que realmente esperar. Ella tuvo que aprender a vivir su fe en la bondad de Dios diariamente a lo largo de esos días, de esas semanas, y que ella tenía que todos los días levantarse y bueno, Señor, yo tengo que seguir confiando y descansando en su soberanía. Es tu voluntad. Si es tu voluntad que hoy sea así este día, pues así lo voy a vivir porque esta es tu voluntad y es el plan que preparaste para mí el día de hoy. Y así ella vivió día tras día hasta el momento que ya recibió a su hijo en su vientre, hasta que nació. Y adivinen después qué pasó. Ay, güey, madre, diría uno. Ahora sí estoy esperando, ahora tengo que entregarlo, ¿no? Que era la otra situación que uno dice. Yo creo que desde el momento que ella estuvo en embarazo, pues anhelaría obviamente que su niño ya naciera, pero también sabía que cada vez se acercaba más el momento para ella poder entregar a su niño. Así que este tiempo que ella esperó, se pudo dar cuenta de que el Señor se acordó de ella y que el Señor le respondió su oración con un sí. Hermana Ana, Así es. cuénteme. ¿Cómo Ahora es eso, la viene renuncia? otro estado en la vida de Ana que se llama, o se dice, la renuncia. ¿Se puede imaginar usted esperar tanto y después tener que soltar? ¿Cierto? Entonces aquí viene. Dice, no es que Ana haya tenido que renunciar al niño una vez al día, que se acercaban esos pasos agigantados cuando entregó a Elí y se marchó con las duras y solitarias consecuencias de su voto. Ella tuvo que renunciar una y otra vez a su pequeño Samuel por quien oró. ¿Se imagina ese corazón dolido? Ese corazón triste. Entonces, esto nos recuerda una profunda realidad. Nuestros hijos no nos pertenecen. Ahora y nunca nos han pertenecido. Pertenecen a Dios. Esas son las mamás que se aferran a su único hijo, los que tienen uno solito. Bueno, Él nos ha permitido tocar sus corazones y sus mentes, de escribir verdad en las tablas de sus vidas para ayudarlos a conocer el amor de Cristo, su Salvador. Esa es la labor de una madre. Bueno, Ana sabía que después de que tuvo a su niño, cada día más se acercaba ese día, ¿no? Yo creo que ella decía como digamos que a veces yo pienso yo digo, Señor, un día menos para estar en tu presencia, cuando a veces las cosas no son fáciles de sobrellevar, digamos que el Señor me llama a meditar en eso, que es un día menos. Yo creo que en medio de todo ella también pensaba de esta manera, un día menos para estar con mi hijo, pero en medio de todo estaba en ella el gozo y la confianza de que iba a estar en la presencia del Señor. Amén. Yo creo que ella en medio de todo diría, bueno, Señor, yo lo entrego allá, yo no sé como tal cómo va a ser el futuro del niño, pero sé que si lo entrego para ti, Señor, tú vas a hacer de él un servidor tuyo. Yo creo que esa era la confianza que ella tenía, que el Señor iba, o sea, no solo le había respondido con un sí
esa oración, sino que ahora que definitivamente iba a entregarlo al Señor, el Señor iba a orar en el corazón del niño y iba a ser un instrumento de bendición. Estando Ana en Silo, cada año cuando ofrecía ofrenda a Jehová, regresaba a Ramá. Y tal vez a lo largo del trayecto ella pensaba, un año más para poder ver a mi pequeño Samuel. O tal vez pensaba, oh Dios, qué tan bueno y misericordioso has sido. Me diste lo que te pedí en oración. Es un gozo poder volver y entregártelo una vez más. Así es. Vemos que Ana al renunciar tenía emociones encontradas, ¿no? Tenía un profundo dolor porque ella lo iba a entregar y no lo iba a ver más, pero Dios le daba la oportunidad de cada año subir y verlo, aunque no se lo podía llevar con ella. Y también de que además de eso estaba sirviendo al Dios de ella, al que por ella había orado tanto, y que el gozo de ella es que estaba sirviendo a ese Dios soberano. Entonces aquí cuando Ana renunció a su hijo, no sabía que Dios en su gracia satisfaciera su anhelo de tener hijos. Pero mira cuán generoso es Dios, cómo proveyó de manera tan extraordinaria y más abundante de lo que ella podía pedir o imaginar. Ana, ¿confías en mí? Ana, ¿estás dispuesta a entregármelo todo? Y Dios fue fiel para colmar su vida con más bendiciones de los que su corazón podía contener. La maternidad es la realidad de los fuegos purificadores de Dios. La realidad es que es un lugar para aprender la renuncia, entrega, confianza a Él y fe, porque Dios es Dios. Las mujeres verdaderas como Ana confían en Dios lo suficiente para creer en Él. Él tiene grandes cosas planeadas para los hijos que nos ha dado. Hijos que vamos a devolver a Él para que los use para su reino y para su gloria. Aunque parezca difícil, ¿no? Ese es el trabajo de la maternidad. Las que tienen la oportunidad de serlo y disfrutar ese tiempo, porque ellos van a crecer, se van a ir. Pero lo ideal es que si crecen y se van, sean a servir a Dios, a ese Dios que todas confesamos, ¿cierto? Pero para eso hay que sacrificar y dedicarle ese tiempo a que tengan su devocional, a que tengan ese temor reverente hacia Él, a que a veces uno diga, ay, yo no veo frutos, pero Señor, que lo que yo estoy haciendo en ellos sea retribuido delante solamente de ti, porque hay muchas mamás que no van a ver eso de sus hijos. Bueno, nosotros leímos el capítulo 1 del versículo 1 al 28, pero si leemos el capítulo 2, que lo voy a dejar de tarea para las casas, vemos cómo Ana exalta al Señor, cómo lo glorifica y cómo más adelante el Señor en su misericordia le dispone el poder ser mamá, no solamente de Samuel, sino que el Señor le bendijo con más. ¿Ustedes por casualidad saben cuántos hijos más tuvo Ana después? Tuvo 3 varoncitos más y 2 mujeres. Yo creo que ella no se imaginaba eso. Yo creo que en el momento que supo que estaba embarazada, quedaría, mejor dicho, muy gozosa, porque creo que ella sentiría como un gozo tan incalculable de decir, Señor, en serio, que el Señor le haya podido bendecir y disfrutar de aún de más hijos y que ella haya también podido instruirlos, me imagino que en el camino del Señor. Entonces, hermanas, esta historia de Ana nos lleva como por una montaña rusa, ¿no? Primero la bajada, que es ver esa aflicción, ese dolor, ese sufrimiento de Ana en medio del proceso pues terrenal, porque ella no era diferente de nosotras, ella era una mujer como nosotras, tenía la confianza en el Señor, sí, pero cuántas situaciones nosotras no hemos vivido también en donde a veces uno se abruma con tanta presión externa, con el mismo pecado de uno, pero ella en el momento que ella se dispuso, se presentó delante del Señor y entregó todo. Y pudo de ahí salir para no volver a estar más triste, dice la palabra. Y bueno, el Señor a su tiempo le respondió con un sí. Puede que en algún momento nosotros en nuestras vidas el Señor nos responda con un no, pero debemos estar completamente convencidas de que en la soberanía del Señor eso es lo que Él tiene para nosotros y debe ser suficiente. Algunas de las conclusiones que nosotros sacamos es que la vida humana es preciosa para Dios y debe ser apreciada y protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Los hijos son una bendición de Dios y las mujeres fueron especialmente diseñadas para ser dadoras y sustentadoras de vida, ya sea a sus hijos biológicos o adoptivos y a otros niños en su esfera de influencia.
recibiremos a los hijos como una bendición de Dios, buscando instruirlos para que amen y sigan a Jesucristo y para que consagren sus vidas al Señor, al Evangelio y a su reino. Aquí tenemos 4 punticos como para reflexionar también en casa. Habla a Dios acerca de cualquier situación específica en tu vida en la que te resulte difícil confiar en Él. Pídele la gracia para confiar en su plan soberano. Confiesa a Él tus dudas y temores y pide que te llene de su esperanza, como dice Romanos 13:15, y de la seguridad de su cuidado amoroso, como dice Jeremías 29:11. También las animamos a que hagamos una lista de las formas en que Él ha provisto para nuestras necesidades en el pasado. Anotemos ejemplos del cuidado de Él hacia nosotros. Guardemos esta lista para que en momentos en donde estemos pasando situaciones difíciles podemos volver y recordar y confiar en el Señor, que el Señor tendrá en seguro nuestro futuro. Así es. Y si eres madre, ¿has entregado de manera consciente tus hijos a Dios? ¿Cómo afectaría tu relación con ellos el hecho de entregarlos, ya sean pequeños o mayores? Pide a Dios que use a tus hijos para su gloria y para cumplir los propósitos de su reino en su generación, sin importar cómo suceda esto en la práctica ni lo que signifique. Es siempre como tener siempre ese anhelo a Dios de que cada hijo sea glorificando siempre su nombre. Bueno, y si hemos sido redargüidas de alguna manera acerca de nuestra falta de confianza en el cuidado soberano de Dios, debemos dar algunos pasos para depositar en Él la confianza. Si te ha revelado que tienes ídolos en tu corazón, entrégaselos a Él y responde a su obra con una convicción y un corazón que le diga a Él, sí, Señor. Y les animamos a nuestros retos el plan de lectura de Mujer Verdadera en la app de Aviva Nuestros Corazones, Mujer Verdadera 365 cronológico, el grupo de conexiones semanales y orar siempre unas por otras. Abrirnos, a veces si yo no tengo la confianza con la hermana Amalia y tengo a alguien más cercano para hacerle yo, hermana, quiero que me ayude a orar específicamente por esta carga. Y si pues lo quiere hacer en el grupo de mujeres, adelante también, y así ya somos más. La idea es que, como dice su palabra, llevemos las cargas unos a otras, que no nos frustremos porque no sabemos en el tiempo de Ana ella a quién recurrir, ¿cierto? Hasta el punto en que ella tuvo que ir a la presencia de Dios, humillarse, derramar su corazón, y ahí fue donde ella pudo ver la respuesta de Dios, no en el tiempo tal vez que ella esperaba, pero sí en el tiempo que Dios le permitió ser madre, despegarse de su hijo, entregárselo completamente a Él, y después ella ser una madre complacida de muchos más hijos y de satisfacer a ese esposo, porque él le decía que si él no era mejor que 10 hijos, y tal vez él sabía la condición de la otra mujer que le hacía la vida imposible a ella cuando le recalcaba en la cara de que era una mujer seca, sin fruto, no sé, cualquier otra cosa. Y en esta época también entender de que animar a las jóvenes a que quieran casarse, que quieran tener hijos, porque algunas dicen, no, yo mejor tengo un animalito. Eso no es un hijo, ¿cierto? Entonces animarlas como que a que puedan anhelar en la voluntad de Dios hacer ser obedientes a ese plan perfecto de Él.